Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy estén expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial, nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús. Amén y amén. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Por supuesto, sabemos quién nos escogió, Dios. Sabemos quién nos llamó, Dios. Sabemos quién nos predestinó, Dios, nuestro Padre. Entonces la palabra de Dios nos dice que el que nos creó, el que nos predestinó, también, dice, también los llamó. También los llamó. Tenemos un llamado. Así como el domingo anterior vimos el propósito de Dios, aparte del propósito también tenemos un llamado. El propósito tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros tengamos como vocación. Lo vimos y lo vamos a repasar ahora más adelante. Y el llamado tiene que ver con el rol específico, los roles específicos que Dios tiene dispuestos para nosotros, la actividad o las actividades a las cuales nos vamos a dedicar. El llamado, hay un llamado de carácter general para todos. Ese es un llamado que todos tenemos que cumplir. Lo conocemos como la Gran Comisión. Es decir, predicar las buenas nuevas del Evangelio. Ese es un llamado, un rol que debemos cumplir todos porque somos testigos del Señor y somos sus embajadores. Pero también hay un rol específico para cada uno de nosotros. Dios tiene un rol, unos roles que nosotros debemos cumplir. Y esos roles son los que constituyen el llamado. El llamado. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10 hasta el 11. Cada uno, ustedes y yo, cada uno, pongan al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios.
El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en estos dos versículos hay un claro llamado de parte de Dios a la actividad, al ejercicio de los dones que Él nos ha dado. Y dice, cada uno debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido. Ustedes y nosotros estamos, y yo, perdón, estoy acá en el mundo, ustedes y yo estamos en el mundo, en la tierra, para servir, para cumplir unos roles. Y dice que Dios mismo nos da los dones en su infinita gracia. Él nos dota a cada uno de una capacidad o de unas capacidades especiales para desarrollar esos roles. Por eso dice, el que habla, pues que hable como si hablara con las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, que lo haga con la fortaleza que le da Dios. Porque todo lo hacemos para alabar, para glorificar a Dios. Entonces, el ejercicio de nuestro llamado, el desarrollo de nuestro llamado glorifica a Dios, poniendo al servicio de los demás los dones que Él nos ha dado. Y si tenemos claro el rol o los roles y los desarrollamos, vamos a tener éxito en la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Vamos a poder disfrutarla plenamente. Entonces es importante conocer el rol, conocer los roles en los que Dios nos ha puesto, a los cuales Él nos ha llamado. Por eso siempre les insisto, estar consultando la palabra de Dios, porque a través de la palabra Dios nos muestra qué dones, qué talentos nos ha dado a cada uno de nosotros. Vamos leyendo, vamos viviendo el día a día, vamos experimentando cosas y Dios nos va mostrando, tal vez Bernardo es bueno para enseñar, tal vez Bernardo es bueno para X o Y actividad. Y nos vamos dando cuenta del rol donde nos pone Dios. Por supuesto, si estamos casados, somos padres o madres de familia, o somos hijos, si somos parte de la familia, estamos desarrollando diferentes roles, tanto en nuestro aspecto familiar como en nuestra actividad diaria, nuestra actividad secular, por llamarlo de alguna manera, en nuestro diario vivir. Entonces tenemos que tener claro el llamado. Eso nos da una identidad sana, porque si sabemos a qué fuimos llamados, vamos a comportarnos de esa manera. Porque como lo hemos dicho muchas veces, como pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Tenemos que desarrollar ese llamado, conocerlo y desarrollarlo. Le he puesto por título a la prédica, Desarrollando el llamado. Los dos domingos anteriores hemos estado hablando de David, el más grande rey de Israel. Y hoy vamos a volver a hablar de David, porque David tuvo clara su identidad, tuvo sana su identidad, sabía cuál era su origen, sabía cuál era su propósito y por supuesto cuál era su llamado. Y por eso fue exitoso. No quiere decir que no haya cometido errores, que no haya pecado, por supuesto, porque como todo ser humano solemos fallar. Y él no fue la excepción, pero fue exitoso porque tenía sana su identidad. Volvamos a leer, como lo hemos hecho en los dos domingos anteriores, el segundo libro de Samuel 23:1. Segundo libro de Samuel 23:1. Estas son las últimas palabras de David al final de sus días. Mensaje de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Hasta ahí desarrollamos en los domingos anteriores. Pero sigue diciendo, hombre exaltado por el Altísimo. Hombre exaltado por el Altísimo y ungido por Dios.
podemos ver en estos versículos, como lo hemos hecho los domingos anteriores, que David tenía sana su identidad, sabía exactamente quién era, cuál era su origen, cuál era el propósito de Dios para él y cuál era su llamado. Porque dice, hijo de Isaí, como vimos, reconoce su origen. Luego el domingo anterior usamos el dulce cantor de Israel, alabador. Pero también dice, hombre exaltado por Dios, puesto en eminencia, puesto para gobernar, puesto para ser rey. Ahora, ¿cómo logramos identificar si estamos desarrollando correctamente el llamado? Si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo podemos disfrutar del favor de Dios a la medida que desarrollamos ese llamado? Y es lo que quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios. Que podamos ver cómo identificamos el llamado, cómo lo desarrollamos, darnos cuenta si lo estamos desarrollando correctamente. Si no, pues para poder corregir. Acordémonos que con Dios siempre tenemos más oportunidades. Podemos arrepentirnos y corregir el rumbo. Los domingos anteriores hemos visto que una identidad sana implica, primero dijimos, tener claro nuestro origen. Tener claro nuestro origen. Y para tener claro nuestro origen debemos saber de quién dependemos, saber cómo viviremos y saber quién nos sustenta. Pero también vimos que para tener sana nuestra identidad y ser exitosos, porque lo que creemos de nosotros lo vamos a poner en práctica, lo vamos a mostrar, va a salir de nosotros. Dijimos que también necesitábamos saber a qué vinimos, el propósito. Y dijimos que eso implicaba o significaba que vinimos para adorar a Dios, para la familia de Dios y para ser como Cristo. Eso lo vimos en los domingos anteriores. Hoy veremos un punto más. Veremos que la identidad sana implica desarrollar el llamado. Por eso le he puesto ese título a la prédica, desarrollando el llamado. Porque si yo tengo claro el llamado, lo pongo en práctica, eso demuestra que mi identidad está sana. Volvamos a leer el segundo libro de Samuel 23:1. Dice, estas son las últimas palabras de David, mensaje de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel. Y aquí viene la parte para hoy. Hombre exaltado por Dios. Recordemos que estas son las palabras ya al final de la vida de David. Pero él siempre tuvo claro su llamado. Él tuvo claro que iba a ser gobernante, que iba a ser el rey, que iba a ser exaltado por Dios, que Dios lo llamaba para respaldarlo, que contaba con el favor de Dios. Y él al final de sus días, como vemos, lo testifica. Dice yo, el hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel, exaltado por Dios, exaltado por Dios. Sabía quién lo había escogido, cuál era el rol que le habían dado. Segundo libro de Samuel 7, 8, 9. Segundo libro de Samuel 7, 8, 9. Pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor de los ejércitos, palabra de Dios, yo te saqué del redil. David era pastor. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, atención, gobernaras a mi pueblo Israel. Gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Hombre exaltado por Dios. David tenía claro el rol para el cual había sido llamado. Había sido elegido por Dios mismo como rey.
y Dios lo había dotado de dones y de talentos. Contaba con el favor de Dios, con el respaldo sobrenatural de Dios. Y nosotros, ustedes y yo, también fuimos llamados, porque dice, a los que escogió, a los que predestinó, también los llamó. Nosotros también fuimos llamados, también fuimos dotados con dones y talentos. A todos Dios nos ha dado dones y talentos, nos ha permitido vivir experiencias que nos forman, que nos capacitan para desarrollar los dones. Y también contamos con el favor, con el respaldo de Dios. Entonces, ¿cómo debemos desarrollar ese llamado? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de David para, al final de los días, poder decir, hombre exaltado por Dios? El Señor me puso en este rol, lo desarrollé, lo cumplí, recibí su favor y fui exitoso. ¿Cómo debemos desarrollar el llamado? Entonces, desarrollar el llamado implica fidelidad. Fidelidad. Fidelidad, por supuesto, a Dios, en primer lugar. Fidelidad. Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, si se mantienen como fieles, fidelidad, fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, para desarrollar correctamente el llamado, tenemos que ser fieles a Dios, fieles a su palabra. Necesitamos fidelidad frente a Dios, porque el Señor dice, si quieren ser mis discípulos, si de verdad quieren desarrollar el llamado que yo les he dado, pues tienen que mantenerse fieles a mi palabra. Fieles a mi palabra. Porque a través de la palabra Dios nos instruye, Dios nos guía, Dios nos muestra el camino. Tenemos que seguir lo que Dios nos dice, las instrucciones que Dios nos da. Atravesar las puertas que Dios abre para nosotros. Tomar los caminos que Dios abre para nosotros. Y si no estamos atentos a sus instrucciones, ¿cómo lo vamos a identificar? Si somos fieles, nos va a permitir conocer la verdad. Y esa verdad nos dará libertad para desarrollar absolutamente bien, correctamente, el llamado recibido por Dios. Si tenemos la verdad en nosotros, no nos podemos dejar engañar, no nos van a poder engañar. Porque conocemos la verdad y esa verdad nos da libertad. Nos pueden tratar de desviar, nos pueden tratar de mostrar cosas para distraernos, pero si conocemos la verdad, porque nos mantenemos fieles a la palabra del Señor, pues no nos vamos a dejar engañar, no nos vamos a dejar desviar, seguiremos el rumbo trazado por Dios, seguiremos desarrollando el llamado. Efesios 4, 14, 15. Efesios 4, 14, 15. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, conoceremos, pero creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Si nos mantenemos fieles a la palabra de Dios, conocemos la verdad nos hace libres de engaño. No nos dejaremos engañar. Nos pueden mostrar cosas que aparentemente sean atractivas, pero no son la verdad. Y como nosotros conocemos la verdad, la desechamos. Y nos mantenemos fieles a las enseñanzas del Señor y seguiremos desarrollando el rol. Sabremos correctamente lo que Dios dice sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre las empresas, sobre la relación con los clientes
y no nos dejaremos engañar, ni nos iremos por atajos. Puede que esos atajos nos lleven a conseguir algo de réditos o de ganancias, entre comillas, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere el éxito a largo plazo, porque dice que creceremos hasta llegar a ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Que nos parezcamos al Señor Jesús. David se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Vuelvo a decirlo para que no queden dudas, no fue perfecto. Falló, pecó, pero cuando lo hizo, inmediatamente se arrepintió y se puso en orden con Dios y siguió fiel al Señor. Hechos 13:22. Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, primer rey de Israel, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. Palabra de Dios, qué bueno que el Señor pudiera decir eso de ustedes y de mí. Encontré a Bernardo, un hombre conforme a mi corazón y un hombre que va a hacer todo lo que yo quiera. Es decir, que se va a mantener fiel a mi palabra. Un hombre fiel, una mujer fiel. Si nos mantenemos fieles, el Señor nos da a conocer la verdad. Nos muestra para qué fuimos llamados. Nos encamina hacia ese llamado. Nos da los dones, los talentos. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos fieles. Y así contaremos con el favor de Dios, con el poder sobrenatural de Dios obrando en nosotros. Proverbios 3:1-4. Proverbios 3:1-4. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en las tablas de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Eso se cumple, es palabra de Dios. Se cumplió en David, hoy seguimos hablando de David y se cumplirá en nosotros. Contaremos con el favor de Dios, con la provisión sobrenatural de Dios y dice que tendremos buen nombre entre la gente. ¿Cómo? No olvidando las enseñanzas de Dios, guardándolas en el corazón, siguiéndolas, cumpliéndolas, manteniéndonos fieles. Que nunca nos abandonen el amor y la verdad. Y el Señor es amor y es verdad. Entonces siempre pegaditos de Él, fieles a Él. ¿Cómo desarrollamos correctamente? ¿Cómo nos damos cuenta si estamos desarrollando correctamente? Si somos fieles. El primer punto es fidelidad. El segundo que nos sirve de señal si estamos desarrollando correctamente el llamado, compromiso. Además de ser fieles, necesitamos comprometernos con Dios, comprometernos con el llamado, comprometernos con la causa que Él nos dio. Si nos llamó a ser esposos, esposas, padres, hijos, lo que sea, empleados, empresarios, tenemos que comprometernos con Él a que todo lo vamos a hacer para su honra y para su gloria. Buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos empleados, excelentes empresarios, buenos estudiantes, lo que sea. Comprometidos con Dios. Josué 24, 14, 15. Josué 24, 14, 15. Por lo tanto, para ponernos un poquito en contexto, el pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida guiado por Josué. Y Josué los llama a reflexionar y a comprometerse con Dios.
Por lo tanto, ahora entréguense al Señor y sírvanle con integridad y lealtad. Sean fieles a Dios. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Comprométanse con Dios, es lo que le está diciendo. Ya estuvo bueno. Ya estuvimos en el desierto 40 años. Y sus antepasados y los míos, dice Josué, adoraron ídolos. Pero ahora comprometámonos con el Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, atención, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué los exhorta a servir al Señor, a mantenerse fiel, porque eso les va a traer beneficio, les va a traer bendición. Pero los deja en libertad, como hace Dios con nosotros. Él les dice, ahora ustedes verán si sirven a Dios o sirven a otras cosas, si sirven a otros dioses. Pero Él dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Imaginémonos después de 40 años en el desierto, ahora están en la tierra prometida. ¿Cómo no hacer un compromiso de servir solo a Dios? Solo a Dios. La desobediencia los tuvo 40 años en el desierto. La desobediencia hizo que toda una generación muriera en el desierto. Entonces esta nueva generación, obviamente a excepción de Josué, que él pertenecía a esa generación que murió en el desierto, esta nueva generación, pues lo lógico era que se comprometiera con el Señor, un compromiso serio con Él. Josué dice, no, yo no, mi familia y yo nos vamos a servir al Señor. Ese es mi compromiso, porque sin compromiso vagaremos en el desierto, fracasaremos. Si no estamos comprometidos con Dios en servirle a Él, sino que un día adoramos esto, otro día adoramos aquello, y de vez en cuando, el domingo de pronto adoramos al Señor. No, se requiere un compromiso. El único digno de adoración es Dios, que es nuestro Creador, que es el dueño de todo. Se requiere compromiso con Dios. Si no hay compromiso, no desarrollaremos correctamente nuestro llamado. El pueblo fue llamado a salir de Egipto, ir a la tierra prometida, pero no se comprometió con Dios y estuvo dando vueltas en el desierto 40 años. Por eso Josué ahora dice, bueno, ustedes miren a ver, yo los exhorto a que se comprometan. Vamos a desarrollar correctamente el llamado, vamos a disfrutar de la tierra prometida. Ustedes y yo vamos a disfrutar de la vida abundante. ¿Cómo? Desarrollando el llamado, comprometidos con Dios. Se requiere compromiso. Deuteronomio 10, 12, 13. Y ahora Israel, ahora nosotros, la iglesia de Dios, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda cumplir, para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Qué nos está pidiendo? Compromiso, compromiso, que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas, compromiso, que le sirvas de todo corazón, con toda tu alma, que cumplas lo que Dios te ha dicho. Compromiso. Separados de Dios no podemos hacer nada. Eso lo dice la Biblia, no podemos hacer nada.
Saúl, el primer rey que fue desechado por Dios, era obediente parcial. En últimas, desobediente. Y eso le acarreó que perder el reino. Lo llevó al fracaso. Al fracaso. David cometió errores, sí, pecó, sí. Pero pronto se arrepintió y podía continuar en su relación con Dios. Saúl siempre trataba de justificarse cuando cometía pecado. Siempre le echaba la culpa al pueblo, al ejército, al profeta que no llegó, pero nunca reconocía su pecado. No tenía un compromiso con Dios. Al contrario, David estaba comprometido con Dios. Pecó, sí, pero inmediatamente se arrepintió, no buscó justificarse. Y eso es lo que ustedes y yo debemos hacer. Mantenernos fieles, fidelidad. Y segundo, comprometernos con Dios. No hay forma de servir a dos dioses, no es posible. No hay forma de adorar a otros dioses y venir a buscar el favor de Dios. No. Necesitamos compromiso. Mateo 6, 24. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede. Necesitamos comprometernos. Por eso Josué exhorta al pueblo en ese entonces y a nosotros hoy. Yo los llamo a que se comprometan con el Señor, a que desechen esos ídolos antiguos, que dejen atrás esas cosas que están adorando. Puede que nosotros hoy no tengamos la clase de ídolos que tenía el pueblo de Israel en el desierto, pero sí estamos pegados de muchas cosas o de muchas personas y no de Dios. Necesitamos comprometernos con Dios. ¿Cómo desarrollamos exitosamente el llamado? Con fidelidad y con compromiso. Y una tercera cosa, con persistencia. Con persistencia. El desarrollar nuestro llamado es una carrera de largo aliento. No es un momentico sí y dejarlo. Es permanente. Se requiere persistencia. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Sin embargo, dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol tiene claro su llamado y él quiere persistir. ¿Me van a perseguir? ¿Me van a intentar matar? ¿Me quieren matar? No importa. Dice, considero mi vida carente de valor. Dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que, es decir, con un propósito, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor. Que para él era ¿qué? Llevar las buenas nuevas del Evangelio y de la gracia de Dios. Por supuesto, como lo hemos dicho muchas veces, no todos vamos a ser pastores, evangelistas, maestros de la palabra. No, en el rol que estemos. En el rol que estemos necesitamos, como el apóstol guiado por el Espíritu Santo, persistir, decirle, Señor, lo importante es que yo llegue a cumplir, a desarrollar el llamado tuyo. Eso es lo importante. Tengo que persistir. Va a haber dificultades muchas. Va a haber personas que nos quieren desanimar también. ¿De qué le sirve ser buen esposo? ¿De qué le sirve ser buena esposa? ¿Para qué un buen hijo? ¿Para qué un empleado correcto? Nadie lo valora. ¿Para qué un empresario que cumple sus obligaciones?
Sí, pero nosotros debemos persistir, mantenernos desarrollando el rol, el llamado que Dios nos ha dado de acuerdo con lo que Él dice: fidelidad, compromiso, persistencia. ¿Nos van a criticar? Sí. ¿Nos van a atacar? Vuelvo a decir, sí. ¿Va a haber comentarios negativos? También. Pero necesitamos persistir, porque es una carrera de largo aliento. Estamos trabajando para la eternidad. Estamos trabajando para crecer y llegar a parecernos a nuestro Señor Jesucristo. En los roles que hagamos, en los roles. No hay una vida eclesiástica o una vida espiritual y una vida secular. No, todo es espiritual. Tenemos actividades seculares, pero las desarrollamos para Dios, con fidelidad, con compromiso y con persistencia. Hebreos 6, 11, 12. Hebreos 6, 11, 12. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño. Persistencia. Que sigan mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Atención, no sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. ¿Queremos heredar las promesas? Por supuesto. ¿Qué se requiere? Fe y paciencia. Fidelidad, compromiso, persistencia. Fe y paciencia. Dice, no sean apáticos. No sean apáticos. Manténganse en la fe, en la paciencia y hereden las promesas. Imiten, dice. Sigamos el ejemplo del rey David. Persistió. Lo persiguieron muchísimo. Desde su propia familia tuvo problemas. Después con el rey Saúl. Después con los filisteos. Pero persistía. Fidelidad, compromiso, persistencia. No podemos caer en apatía. No podemos dejar de lado lo que Dios nos encomendó. A veces somos muy rápidos para tirar lo que Dios nos ha dado. Toda buena dádiva y toda perfecta bendición viene de Dios. No tenemos por qué botarla. A veces tiramos el empleo porque algo no nos gustó. ¿Y quién le dio un empleo? ¿Es una buena dádiva? Es dada por Dios. ¿Es una bendición? Es dada por Dios. Abandonamos a veces nuestra familia. ¿Y quién nos la dio? Dios. Entonces no podemos ser apáticos, no podemos desistir, tenemos que persistir. Persistir, vuelvo a decir, a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas adversas. Si no, si desistimos vamos a fracasar de una. No vamos a tener el éxito que Dios quiere que tengamos. Necesitamos mantenernos firmes para que Dios muestre su favor, descargue todas sus bendiciones sobre nosotros. Trabajar para Dios no es en vano. Él siempre nos quiere premiar, siempre nos quiere bendecir, siempre. Debemos entonces ser fieles, comprometidos y persistentes. Primera de Corintios 15, 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, persistentes, e inconmovibles, persistentes, progresando siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Progresar. No con apatía, es progresando. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El Señor tiene grandes recompensas para nosotros. A veces nos conformamos con las bendiciones que Dios nos da y que Él bendice a todo el mundo. O sea, la Biblia dice, el Señor hace salir el sol sobre todos.
El Señor tiene el oxígeno disponible para todos. Y a veces nos conformamos con esas bendiciones generales. Pero el Señor tiene bendiciones específicas para cada uno de nosotros. Bendiciones que no son, las mías no son para ustedes, las de ustedes no son para mí. Cada uno tiene sus bendiciones, desarrollando el rol que Dios le ha dado. Manténganse firmes, inconmovibles, progresando, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No tengo nada más que decir. Creo que el Señor ha sido suficientemente claro hoy, como siempre lo hace a través de su palabra. No tenemos excusa. Si ustedes creen que Dios ha hablado a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a utilizar los versículos que tomé de la Biblia para la prédica, y los organizo en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces, recibamos hoy esta carta de parte de Dios para cada uno de nosotros. Escuchémosla, por supuesto, sabiendo que viene de Él. Si podemos, junto con las notas del sermón, hacer un devocional con esta carta, sería muy bueno para poder repasar y afianzar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos aprendido hoy. También debemos compartirla con otras personas que estoy seguro que necesitan del amor de Dios como lo necesitamos todos nosotros. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios, a quien anhela desarrollar su llamado. Pon al servicio de los demás el don que has recibido, administrando bien la gracia que te he dado en diversas formas. Si te mantienes fiel a mis palabras, serás realmente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Así ya no serás niño zarandeado por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecerás hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. No te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida y te traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en las tablas de tu corazón. Contarás con mi favor y tendrás buen nombre entre la gente. Mantente firme e inconmovible, progresando siempre en mi obra, consciente de que tu trabajo en mí no es en vano. ¿Quién te ama? Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy. Qué belleza de palabra nos regalaste, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, también es cuestionante. Penetra lo más profundo de nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo, Señor. Y siempre, Señor, siempre que te escuchamos, necesitamos doblegar nuestro corazón, ponerlo de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que todavía nos falta mucho, Señor, que no estamos desarrollando el llamado para el cual tú nos escogiste. Y Señor, gracias porque tú no abandonas el trabajo que ya empezaste en nosotros, sino que tú lo vas perfeccionando día a día, como lo hiciste hoy, Señor, enseñándonos con amor, con paciencia, con bondad, mostrándonos dónde estamos equivocados, bendito Dios, cómo podemos corregir el rumbo, bendito Dios. Hoy nos has enseñado que desarrollar correctamente el llamado implica fidelidad, compromiso, persistencia. Danos sabiduría, Señor, para que esa palabra que hoy nos has enseñado se grabe, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que a partir de hoy la pongamos en práctica, que haga parte de nuestro diario vivir. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, te estamos escuchando, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia.
Gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, por amor a todos nosotros, decidiste cargar con toda nuestra maldad e ir a la cruz y allí morir por todos nuestros pecados. Dejar saldada la cuenta que nosotros teníamos por nuestra maldad. Y nos trasladaste a nosotros toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que hoy escucharon hablar a Dios por primera vez y su ser interior, su corazón se conmovió. Porque cada que Dios habla, hay conmoción en nuestra vida. Y el Señor dice que Él está a la puerta y llama. Que si alguien oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado su voz y espero también que todos estemos dispuestos a abrirle la vida para que Él entre a trabajar en nosotros. Si lo hacemos, Él va a comenzar la obra en nosotros, una obra de santificación que consiste en darnos el carácter del Señor Jesús. Es una obra que dura toda la vida, pero que nos trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, más humildes, menos iracundos, menos impacientes. Y eso redunda en beneficio. ¿Cómo le abrimos la vida al Señor para que Él comience a trabajar? Para recibirlo como nuestro Señor y Salvador, con una declaración de fe que salga de lo profundo de nuestro corazón, es decir, con convicción de que Jesús es Dios, hecho hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados, que resucitó y vive y reina por los siglos. Eso es todo. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón. Y si pueden hablar, repítanla, sáquenla por su boca. Así le habrán abierto su vida al Señor como Señor y Salvador y comenzará a morar en ustedes. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para las personas que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón que es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy, el Dios Todopoderoso, el único Señor, el Creador del universo, habita en ustedes. Y los acompañará siempre. Nunca los abandonará. Nos gustaría que nos contaran que hicieron su declaración hoy, escribiéndonos al WhatsApp o al correo electrónico que aparecen en pantalla. Si tienen alguna pregunta adicional, por ese medio también la pueden formular y nosotros estaremos atentos a sus requerimientos. Muy bien. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios
con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales para poderlo hacer. De manera virtual, a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org. Al ingresar encontramos un botón de pagos PSE donde podemos hacer el depósito de los diezmos y las ofrendas. Si no, en la misma página encontramos la información sobre el banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco. O si preferimos con esos datos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestras cuentas para posteriormente hacer transferencia. Si tienen algún inconveniente, por favor no duden en consultarnos al WhatsApp o al correo electrónico y con mucho gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, tú abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al comienzo de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La cena fue instituida por el propio Señor Jesús en la última cena. Y la dejó con un propósito claro, que lo recordemos a Él y que recordemos la obra de salvación, de justificación, de perdón de pecados que hizo para todos nosotros. Él dejó el cielo para venir a la tierra como uno de nosotros, cargar con toda nuestra maldad, llevarla a la cruz, allí en la cruz morir por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda su justicia y toda su santidad. Eso es lo que recordamos al momento de celebrar la cena. Por eso es importante celebrarla. Y también nos dejó una recomendación antes de tomar la cena. Si vamos a celebrar que Él nos perdonó, nos justificó, nos salvó hace más de 2000 años, no tiene razón de celebrarlo estando en pecado, estando en desacuerdo con Dios. Entonces, antes de tomar la cena, reflexionemos si hay algo en nuestra vida que sea pecado, algún pecado que hayamos cometido. Y podemos ir tranquilamente a Él y decirle: Señor, vengo a ponerme de acuerdo contigo, vengo a confesarte mi pecado, es este, te pido perdón. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si en este momento no llega nada a la mente, pues aprovechemos y le decimos: Señor, perdóname por los pecados que haya podido olvidar. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en la Biblia.
en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo, nos despediremos en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros de manera particular, individual. Perdón. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado para congregarnos, para honrarte, para alabarte, Señor, para reconocer tu grandeza, tu poder, para escucharte, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y, Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro abriendo el camino. Tú vas delante nuestro limpiando el sendero para que no tropecemos. Tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte, Señor, hoy un toque especial tuyo. Una unción especial tuya para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que desde el momento en que te recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros, nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero, Señor, hoy además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado. Queremos ser esos ríos, Señor. Por eso es que te pedimos una unción especial, Señor, para estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, Señor. Fluye con amor, con alegría, con paz, con justicia, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Señor.
Fluye, Espíritu de Dios. Fluye en cada uno de nosotros. Llénanos, bendito Dios. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado tantas veces, Señor. Queremos estar llenos de ti, plenos de ti, Señor. Queremos poder beber diariamente de tu fuente maravillosa. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tu llaga fuimos todos curados, Señor. Queremos aprovechar ese conocimiento para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho. Que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone de otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.